Amigos, bienvenidos a El Café de Mariana. Recuerden que estamos en nuestra propia casa, en la Avenida de las Américas, número 414, justo al frente del Banco Nacional. Bueno, este 2 de abril recordamos a don Luis Ríos Quiroga, un maestro cultor de la cultura chuquisaqueña, sucrense en todo caso. Y bueno, estamos con su hijo, estamos con Santiago Cerezo, una persona que, bueno, ha convivido toda su vida con él, ha vivido muchas experiencias y justamente queremos recordar a don Luis a partir de esas memorias, de quien lo ha acompañado en todo momento. ¿Cómo está, Santiago? Mariana, buen día. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la población de Sucre y a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Muy bien. Santiago, gracias primero por aceptar la entrevista. Es grato poder ver fuera de cámaras todas las memorias de don Luis, pero inicialmente yo quisiera saber desde tu corazón, desde tus memorias, ¿cómo recuerdas a don Luis? Hablar de Luis Ríos Quiroga, a ver, ¿cómo te lo digo? Muchas personas que me van a ver, muchos amigos que aún están, muchas personas que nos conocieron, a mí, a él, como hijo y como padre. Lo recordamos a él con una carisma, con una chispa del chuquisaqueño neto. Hablar de Luis Ríos Quiroga es hablar de un escritor, de un personaje, de una persona que amaba todo lo que tenga que ver con cultura. Entregado en cuerpo y alma a la cultura, porque él decía: la cultura está ahí en lo popular. Quieres saber de cultura, anda a un mercado, ve la gente, ve la relación, desde el trato. No hay lugar más hermoso. Las caseras, cómo te tratan, las señoras de mercado, cómo te tratan, eso es cultura. Anda un día de comadres, vas a ver la algarabía, vas a ver la fiesta, el festejo. Eso es cultura. Eso me decía, somos nosotros, porque es el pueblo que se quiere expresar. Y él, mediante sus libros, mediante su investigación, quiso plasmar eso, lo que es Sucre. Así que yo lo recuerdo como una persona de intachable postura, de intachable rectitud, tanto como maestro, porque él fue maestro de literatura en el Colegio Junín, donde impartió más de 30 años formando grandes profesionales que ahora muchos de ellos tal vez nos ven, tal vez lo recuerdan. Hoy día 2 de abril, el día de su cumpleaños, muchos de ellos siempre venían a la casa con regalos, con abrazos, con llamadas sinceras. Muchos amigos también ya desde la mañana me han llamado, lo recordamos a tu padre, recordamos cómo era de amigo, cómo era de profesional, cómo era de personas, que para mí sería eso, chuquisaqueño neto. Y como un padre, ¿cómo lo describirías desde tu perspectiva de hijo? Mira, Mariana, yo te comentaba antes de la entrevista, yo a mi temprana edad de 6 años llegué a vivir con él, llegué a estar con él, a su cuidado de él, y tú dirás, mira, yo tenía 6 años, él tenía 60 años, te imaginarás la distancia en la edad, digamos, el tramo, ¿no? Que había la diferencia de generaciones más que todo, porque Sí, por ejemplo, él muchas veces a mí me decía, discúlpame, yo no sé ser padre, porque él le tocó, digamos, la vida antigua, digamos, un padre rígido, no porque él quiera ser así, duro, sino porque la sociedad era así. Pero él, yo te juro, como padre, fue mi mejor amigo, mi compañero. Te juro, no tengo nada malo por decir por él, porque él me formó a mí y él siempre decía, yo quiero darte las alas, no quiero prohibirte nada, yo quiero que tú seas consciente de la vida. Ahí entendí lo importante que era tener un maestro como padre, porque yo veía en él, digamos, ese cariño que tenía hacia los que quieren aprender. Eso a mí me encantó, porque él siempre me decía, yo iba, mira, he ganado un concurso de declamación. Perfecto. O le decía, mi profesora quiere que declame. Qué poemas más hermosos. Por ejemplo, me acuerdo que una vez declamé Pido la palabra. Y él, aquí tienes. Y él era mi público, iba a mi escuela y
Mis profesoras eran fascinadas conmigo, si alguna de ellas me recuerda, sabrán la chispa que ponía yo también, porque para mí fue mi mentor y mi ejemplo a seguir como persona y como profesional. Me alegro, Santiago. Y bueno, finalmente para cerrar esta parte, me decías también que a veces mucha gente no comprende o se cuestiona mucho que por qué no te dio el apellido, ¿no? Sino porque él quería que tú mantengas tus raíces y mantengas y no olvides de dónde viniste, a tu familia, lo que eres, ¿no? Sí, justamente eso. Es que él por lo estudiado, letrado, tú, a ver, yo te digo ahorita a personas que nos ven, personalidades, autoridades hasta ahora que están en cargos, preguntarle de don Lucho Ríos, don Luis Ríos Quiroga, cómo era, te va a decir. O sea, a veces daba miedo hablar con él porque esa sabiduría, esa elocuencia, esa facilidad de palabra, a veces intimidaba porque era, o sea, este señor se ha devorado bibliotecas enteras y, o sea, yo soy una pobre persona aquí, o sea, discúlpeme, pero yo te digo respecto a eso, yo muchas veces también me preguntaba eso y alguna vez también le pregunté. La respuesta fue algo muy lindo porque él me decía, Santiago, ¿tú de dónde vienes? Yo nací en el área rural, nací en una provincia aquí de Chuquisaca, no me arrepiento, yo nací en el Chaco chuquisaqueño. Por azares del destino, por una amistad de él, supo de mi situación que era precaria, era de pobreza. Y nos contactó con mis hermanos, todo eso, con mi familia, y él me dio techo. La única condición era que yo estudie y le colabore a él. ¿Colaborar en qué sentido? De hacerle compañía. Yo era su amigo, mira, son 6 años. Él en todo ese tiempo, mira, yo ahora tengo 32 años. Yo estuve con él hasta mis 29 años. Que él falleció, estuve hasta lo último con él. Yo en un comienzo, yo te diría, yo sabía lo difícil que iba a ser, porque como yo iba creciendo, yo veía que me iba formando, pero a la vez yo veía que él ya, o sea, es como es la vejez, él ya se iba despidiendo poco a poco. Y el tema del apellido, él alguna vez me dijo, la razón es porque no quiero que olvides quién eres y de dónde vienes. Porque al darte yo mi apellido me da miedo que tú olvides tus raíces. Que me decía, tantos escritores he leído que se han cambiado, o sea, por ejemplo, tenía muchos amigos de La Paz que, o sea, era como un desprecio, digamos. O sea, yo no vengo de ahí, o sea, yo he nacido aquí, yo soy de la ciudad, yo soy... Aquí no me van a venir a decir que yo soy del campo. Es que hasta este último tiempo, digamos que está cambiando un poco eso. Antes el racismo, la discriminación era muy profunda y él me decía, es que yo quiero que tengas ese valor, esos valores de decir yo soy de allá y me he formado, y que la gente vea que es la persona y no de dónde vienes. De dónde vienes, sí, es lo que eres, es el lugar, pero también se te ha agradecido por la tierra que has nacido. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, como le contaba cómo era allá, le decía, vieras el Chaco, cualquiera habla de Chaco, vos te piensas un desierto. No, el Chaco es hermoso, el Chaco es lleno de árboles, lleno de ríos del cual puedes tomar agua porque es agua limpia, donde puedes ir a pescar. Y él fantaseaba con eso, decía, qué hermoso. O sea, a mí me hablan de Chaco, yo pienso, es un lugar caliente, hay desierto. No, tienes... ¿Y nunca fue contigo a tu lugar? No, porque es que te digo, también por la edad y el camino, es que, por ejemplo, el Chaco es que yo te estoy hablando de San Juan del Piraí, es donde yo nací. Ponte, esto está por Guacareta y, por ejemplo, es largo el viaje y el camino también, y él por su edad, pues ese era el poco problema de él que tenía. O sea, sí le gustaba, por ejemplo, él eso. Pero bueno, muy bien. Muchas gracias, Santiago, por comentarnos también esa parte de no solo de tu vida, sino también de la vida de don Lucho, ¿no? Que se le conocía con cariño. Ahora hablaremos de lo académico, de lo que él nos ha dejado, porque nos ha dejado grandes tesoros. Y bueno, acá seguramente nosotros
jóvenes, tanto Santiago como yo, nos vamos a quedar cortos, pero es así también de esta manera que queremos hacer un homenaje. ¿Qué tenemos entre las memorias, entre las pertenencias de Don Lucho que has podido traernos, Santiago? Bueno, a ver, para ser sincero, tendré que decir la verdad, tuve que traer un poco. Casi nada, como él decía, porque vieras, él era un erudito en cuestión intelectual, en cuestión de literatura. Vos en cualquier hora lo encontrabas en su escritorio, con su radio de fondo, escuchando noticias o escuchando música y escribiendo. Siempre escribiendo. Mi casa donde era su escritorio, ahora sigue siendo, ahora yo también a veces ahí yo hago mis trabajos, también lleno de bolígrafos, papel. A ver, cuando yo llegué, él seguía usando máquinas de escribir, porque en ese tiempo recién se estaba normalizando el tema de la computadora, recién estaba entrando, pero él era así. Ahora yo te digo, entre sus memorias, lo más rescatable que tengo, porque te juro, me estoy dando a la tarea y sigo haciendo de rescatar publicaciones inéditas, lo cual espero se me abra algunas puertas para poder publicar, porque la mayoría trata de investigaciones culturales de Sucre, investigaciones sobre tradiciones y todo eso de otros tiempos. Así que me doy a la tarea, me doy en mi tiempo libre también de seguir con su legado. Ahora, de lo que te traje son sus libros, desde el primer libro hasta el último. Donde, por ejemplo, mira, el primero que él escribió se llama Jóvenes Poetas Modernistas en Sucre. Esto, la verdad, de este libro nos habla de algunos escritores, de algunos de sus poemas como don Claudio Peñaranda. Te puedo decir también de, don Carlos Medinaceli. Como te digo, era como de él investigar a quienes él creía o él consideraba sus modelo a seguir, o sea, llegar a ser como ellos, escribir como ellos, los tomaba como un ejemplo. Así que son pequeños libros, tal vez vos lo veas por el formato, pero tú lo abres, realmente te encuentras con poemas, con versos, con canciones, o sea, realmente que te atraen, o sea, cosas que vos no pensarías encontrar, pero él las encontraba y él decía, ¿y por qué esto no se publica? ¿Qué? Y lo publicó. Tal vez el libro no sea el más apetecible a la vista, pero... La portada, digamos, sí. Pero lo más importante, como dicen, no juzgues el libro por la portada. O sea, la cosa es el contenido, pero ahí te vas a encontrar con esas investigaciones de él. Otro libro que te puedo mostrar es Nativismo y Folclore, homenaje a don Gunnar Mendoza Loza. Con quien conversaba mucho también. Don Gunnar fue parte fundamental de su vida de él. Yo desgraciadamente no lo pude llegar a conocer porque había fallecido años antes que yo llegara, pero él siempre lo mencionaba, siempre me hablaba y también él rescataba las enseñanzas de él. Don Gunnar fue su mentor, su amigo, porque él muchas veces me comentaba en confidencia, me decía, yo te juro, yo tenía 20 y tantos años y don Gunnar, yo por curioso iba a la biblioteca y ahí lo conocí a don Gunnar y don Gunnar poco a poco se hizo mi amigo porque le gustaba mi interés, le gustaba que yo vaya, sea curioso, pregunte y de ahí nació mi amistad y él me decía Lucho ven, y me reunía con sus amistades, gente culta, escritores, gente reconocida, gente con premios. Y yo, ¿qué hago? Ahí yo era un pobre pollito ahí, rodeado de eminencias. Y me decía, él veía potencial en mí. Por eso muchas veces me decía, muchas de las publicaciones, muchos de los libros se los debo a él. Porque él me inculcaba, él me decía, pero Lucho, hágalo. Lucho, participe. Llamaban a alguna convocatoria, Lucho, hay esta convocatoria, vaya y participe. Y ganaba, yo orgulloso, le decía primero a mi madre, mamita, he ganado, mira. Después a don Gunnar, mire, vaya por más.
Así de exigente era. Vaya por más, tiene que hacer más. Y eso me decía realmente, me he rodeado de buen círculo, me he rodeado de buenos amigos, de personalidades. Y por eso, o sea, este libro más trata de don Jaime Mendoza, es la vista de sus libros, sus escritos, también de don Gunnar, el legado que dejó, los años también como director del archivo, más de 50 años fue director de la Biblioteca Nacional de Bolivia. Aquí rescata un poco de su vivencia y algunos escritos, algunos inéditos que él tenía, él los plasmó y aquí él los tiene. A eso también te quiero hacer recordar que todos los libros, todas las publicaciones de mi señor padre están en la biblioteca, en la Archivo-Biblioteca Nacional de Bolivia, están registrados. Todos en sí son cerca de unos 13 a 14 libros los que están ahí, están debidamente archivados por si la población quiere ir y curiosear un poco, quiere empaparse un poco con lo que es Sucre. El siguiente, que a mi parecer es mi favorito desde que yo empecé a curiosear en su biblioteca, el cual se llama Calendario Folclórico de Sucre, donde él plasma cada fecha de cada mes. Cada mes, por ejemplo, empezando enero, Año Nuevo, vísperas, y ahí coméntale un poco cómo es la gente popular, o sea, qué se hacía, cómo se esperaba el Año Nuevo, qué se comía, qué se bebía, la fruta de temporada. Después pasamos al Día de Reyes, igual lo mismo, las procesiones, todo eso. Una linda descripción. Sí, o sea, eso le daba esa temática, digamos, él quería que esto fuera más como una guía turística. O sea, digamos, el turista viene y aquí tiene el calendario folclórico de la ciudad de Sucre. Y ahí él ve a qué fecha estamos. Ah, estamos cerca a Corpus Christi. Ah, hay procesión, hay esto, hay interesante. O sea, eso es lo que él quería. Y que también la misma ciudadanía vea qué se hace, cómo se vive. Y esto es del año 75 o 74. O sea, y él ya desde ese tiempo ya tenía ese interés, ¿no? Sí. Ahora, mira, este es Bohemia Sucrense, Pensamiento y Obra. Él tenía su grupo de intelectuales, se llamaba La Peña Illapa, en lo cual ellos se reunían para hacer diferentes publicaciones sobre diferentes, por ejemplo, escritores, gente de tema de cultura, de libros, de música. Ellos se reunían, sacaban publicaciones. Por ejemplo, su portada es una publicación que ellos se llama Peña. Publicación de La Peña de Sucre. O sea, sí. La también escrito en máquina. Sí, sí. Y de ahí vos desglosas el libro y te encuentras con diferentes términos. La bohemia sucrense es, por ejemplo, él alguna vez hablando con él me comentaba que la bohemia sucrense, así como bohemia, nació en los lugares menos inesperados, los bailecitos, las huecas, los poemas, los cánticos que se entonaban. Él me decía, don Claudio Peñaranda decía que los versos más hermosos fueron creados en una chichería. ¿Por qué? Porque ahí el poeta lastimado, el poeta herido, el escritor con el corazón roto iba y cantaba y plasmaba en letras su dolor, y de ahí salían las joyas más hermosas que hoy conocemos. Se me decía, ahí nació la bohemia sucrense. El bohemio siempre fue así, alegre, siempre fue, aunque pese a su dolor, los amigos, la música es lo que lo mantenían en pie. Y aquí él rescata un poco de muchos bohemios y su gran amor hacia la chola chuquisaqueña, que en su tiempo, o sea, ahora, digamos, tal vez lo toman de una mala manera. En esos tiempos la chola chuquisaqueña era la personalidad, la eminencia, cuestión de belleza, porque era la persona del pueblo, con sus joyas, con sus mantas. Y él siempre decía, había mucha distinción en la forma de vestir. Por ejemplo, ahora lo que me gusta, los ballets rescatan eso, o sea, en el bailecito, todo eso, la vestimenta, que es chola, es galante. Desde la trenza, el arreglo, el vestido, la pollera, que es muy diferente, o sea, eso era galante. Y a ella iban dirigidas los mejores versos.
Así que eso te puedo decir respecto al bohemia sucrense, que es nuestro idioma popular en la Chascañahui. Mi señor padre, don Luis Ríos Quiroga, era ferviente admirador de Carlos Medinaceli por su obra La Chascañahui y muchas obras que, si tú o cualquiera de la gente que nos está viendo se da el tiempo de esculcar en su libro, va a encontrar aunque sea un escrito de Medinaceli, porque siempre lo nombraba, porque decía que era el que rompió estereotipos con el tema de la Chascañahui, porque él decía fue el primero en atreverse a escribir el enamoramiento sobre una chola del pueblo, lo cual hizo estallar a más de uno de la aristocracia. ¿Cómo pues se van a enamorar, Nacho? Pero él decía, pero entiendo la fijación de Medinaceli, porque no era cualquier persona. ¿Cómo lo describe? Una mujer de unos ojos hermosos, de un cuerpo esbelto, bello, que robaba miradas de todos. Y él, en este libro, Nuestro idioma popular, La Chascañahui, lo que quiso hacer en su investigación era las palabras que no se comprendían. Una especie de diccionario, sí, ¿no? Él lo desglosó. ¿Por qué? Porque al transcurso del tiempo, vos sabes, antes el quechua se fue cambiando. Por ejemplo, yo te digo eso por la temática, por ejemplo, nuestro quechua que hablamos en Bolivia no es el mismo quechua que se habla en el Perú. Hay diferencias. Sí. Y eso yo te digo porque hasta hace poco recién se fueron haciendo este tema de los diccionarios. Por ejemplo, yo recuerdo un diccionario muy famoso, el de Jesús Lara, que él fue uno de los pioneros en hacer justamente un diccionario del vocablo quechua al vocablo español. Ahora, él, por ejemplo, antes de que ese diccionario existía, en su investigación hizo remembranza para justamente no se llegue a malinterpretar algunas de las palabras o expresiones que Medinaceli decía en su obra. Él con esto quiso explicar un poco, porque por ejemplo, a un español, vos le dices Chascañahui, entonces, ¿qué? O sea, ¿Qué estás diciendo? Bueno, o sea, es algo que él justamente ahí quería explicar. O sea, quería explicar ahí cada vocablo, cada cosa que no se entendiera, y se dio el lujo. Y esto le valió muchos premios, entre ellos su ingreso y admisión a la Academia Boliviana de la Lengua, porque él demostró, digamos, ser una persona intelectual, un profesional intelectual que quiere rescatar lo que es la lengua boliviana y también entender que somos parte de una cultura, todos los idiomas que se habla, y es deber de nosotros tratar de comprender. Así que para mí es un libro muy hermoso. Y lo que quería decir es que valdría la pena que nuevamente lo revisemos, ¿no? Que no se quede nada más en lo que fue o en la revisión de las generaciones un poquito más grandes que nosotros que estamos acá, sino las más jóvenes también. Yo me voy a dar la tarea también de revisarlo. Y si te pongo en contexto, La Chascañahui es un libro sagrado en la malla curricular de todos los colegios. Sí, de hecho yo lo leí cuando estaba en quinto básico, lo recuerdo. Y a mí me lo igual en el colegio, y por ejemplo me acuerdo en mi examen yo ni necesitaba leerlo porque yo era, ¿ya lo has leído? Sí. Y en mi examen yo era, o sea, es que te juro, en su biblioteca de él aún tiene muchos de los libros más afamados, aclamados por los literatos en Bolivia. Y qué manera de escribir, la verdad, qué esencia que tenían de llegar, de humanizar. Y por ejemplo Juan de la Rosa, que a mí me encantaba, eran historias que te atrapan, que realmente te sumergen en lo que el escritor te quiere plasmar. Y don Lucho pues valoraba mucho eso, ¿no? Es Tradiciones Sucrenses. Esto fue hecho el 2004. Es más que todo un poco más a detalle sobre las festividades más importantes de la ciudad de Sucre. Te hablo, por ejemplo, comenzando con la Navidad en Sucre. Ahí detallo un poco más lo que era el tema de
qué se hacía, cómo se celebraba, las tradiciones, la música. Por ejemplo, él en una de sus conferencias, de sus presentaciones, tenía un pequeño dilema con el tema del chuntunqui. Por ejemplo, él me comentaba también muchas entrevistas de radio, televisión, cuando le hacían sobre justamente las tradiciones de Navidad, él siempre les recalcaba que el chuntunqui había nacido aquí en la ciudad de Sucre y que el chuntunqui había sido de un sonido que deriva. Dice que antes los músicos en Navidad, porque tú sabes mucho la guitarra, todo, pero para darle ese sonido especial, dice que se hacían un instrumento a base de tapacoronas, de las tapas de las botellas, lo aplanaban y se hacían como uno de esos... como una sonaja, como una más o menos, sonaja, ¿no? sí. Sí. Dice que lo hacían de tal manera que son chun chun, chun chun. Y de ahí viene la palabra chuntunqui, por el sonido. Y el dilema que él tenía es que, por ejemplo, muchas agrupaciones o grupos folclóricos lo han tomado el chuntunqui como algo romántico. O sea, por ejemplo, vos ves canción tantos, artista tanto, no quiero mencionar ninguno para no entrar en polémica, pero chuntunqui. Y él decía, está mal, o sea, chuntunqui son canciones navideñas, son de adoración al niño Jesús. Es de ahí. Es únicamente para la Navidad. Sí, eso es solamente en la Navidad. Eso él relata aquí, entre otras cosas, Corpus Christi, el carnaval, el tema de los santos difuntos, él aquí lo detalla, entre poemas también que se han escrito referentes a las fechas. Y te juro, son libros muy bonitos de ver. Y también, como te digo, en cada libro vas a encontrar poemas, vas a encontrar versos, vas a encontrar cosas que a él a veces le impactaban tanto. O sea, por ejemplo, es que un abogado, digamos, prestigioso, un día había escrito un poema y hay que ponerlo, qué hermoso poema, ¿por qué no? Que la gente lo conozca. Y así él era él. Bueno, el siguiente libro es uno de los últimos, más o menos últimos que sacamos. Esto él lo hizo para su amado Colegio Junín, también mi amado Colegio Junín, porque yo también soy exalumno del Colegio Junín, siguiendo las enseñanzas de él, y donde se llama Murales del Colegio Junín. Por muchos de los murales son referentes a la independencia de Bolivia, pintados por Walter Solón Romero, donde de verdad, por el paso del tiempo no se puede creer cómo se mantenga, cómo se preserve, porque es algo muy lindo de ver. En el Salón de Honor del Colegio Junín, esas muralidades, también hay en la alcaldía, en otros lugares también hay. Lo hermoso es cómo la ciudad de Sucre cuida, porque él me decía, es que esos murales, o sea, eso era muralista, esa era una persona dedicada, hecha para eso, o sea, cómo te hacía sentir, cómo te hacía vivir digamos, a lo cruento, lo duro, o sea, lo que es la guerra. Exacto. Y esa hermosura él quería plasmarlo, pero se llama Murales, pero donde él rescata los murales, por ejemplo, de Walter Solón Romero, con su técnica única, y de ahí Colegio Nacional Junín, aunque su nombre correcto es Colegio Nacional de Junín, donde él hace una semblanza sobre facetas históricas desde su fundación, que al año casualmente es su bicentenario, 200 años del Colegio Junín, en primera instancia llamado Colegio San Juan Bautista, después llamado Colegio Nacional Junín, donde él hace un énfasis en las diferentes personalidades que estudiaron ahí, como don Ricardo Mujía, el autor del himno a Chuquisaca. Y él aquí muestra un poco de cómo fue el colegio a lo largo del tiempo, quiénes estuvieron, quiénes impulsaron. Y aquí tengo una pequeña análisis del himno a Chuquisaca, donde él relata lo que quería plasmar el autor, relata un poco de otros escritos que tiene don Ricardo Mujía,
acaba también con, por ejemplo, el himno a la bandera, que también lo escribió él, y pequeños versos inéditos también que encontró y que enaldecía en el colegio. Y te juro, este amor que le tenía, y siempre acababa con mensajes, con un poco de, para las generaciones futuras, un poco de mensaje. Por ejemplo, aquí se refiere a los estudiantes de cómo tenemos que sentirnos orgullosos de dónde venimos, de dónde estudiamos, porque el día de mañana que uno sea profesional va a recordar con nostalgia esos bellos lugares, esas vivencias que son únicas. Por ejemplo, el siguiente que te quiero mostrar es algo que causó un poco de polémica en la ciudad de Sucre. Tal vez muchos lo van a recordar. Es esto que es el himno a Chuquisaca. Y yo que eso quería aclarar porque tal vez muchos lo malinterpretaron en su momento. Esta es una investigación, la cual él la hizo durante más de unos 15 años, porque fue para sacar la publicación que sacó con los datos, todo eso tenía que ser todo minuciosamente verificado. Es hablar del himno a Chuquisaca, es algo que afecta a una región y hasta el mismo país, porque estamos hablando de la capital del país. Ahora, en esto lo que él quiso hacer es una recopilación de investigación sobre la letra original y la música del himno, en lo cual él quiere rescatar la letra original. Sabemos que muchas canciones, muchos escritos o cosa que nos llega, a veces lo modificamos. Pasa, y hasta ahora sigue pasando. Lo que él decía es que con esas modificaciones se toma otro rumbo lo que el autor quería mostrar. En este punto él dice que ¿por qué no hacer una investigación referente a lo que de verdad pasó, lo que de verdad fue? Y en este compendio de investigación, él, desde la convocatoria que salió para el himno a Chuquisaca, quienes participaron, eso también es algo hermoso de ver, hasta están aquí los que participaron los que aspiraron y no ganaron. Primer premio, segundo premio, aquí los tienen, todo bien detallado, quiénes eran los jueces de ese tiempo. Y te juro, es una investigación donde él rescata la letra original. Por ejemplo, a ver, te voy a leer la primera parte, que tú sabes, cantamos a la luz sonrosada del oriente. En el himno original, en la letra original es: a la luz que al surgir en oriente acaricia tu sien virginal. De ahí ya se ha modificado. Y hasta el principio, sí. De entrada, digamos. Por eso. Y así él va plasmando, digamos, los que se ha cambiado. Y esto yo recalco, porque yo sé, por ejemplo, en el tiempo que esto se publicó, en ese tiempo estaba de alcalde el señor Moisés Torres. Él impuso que se cantara eso, que se cantara esta versión, que era la original. Eso yo también entiendo, porque a mí también, yo estaba en ese tiempo de estudiante, de colegial, también entiendo un poco la molestia, por parte de los profesores, por parte de la gente en sí, porque ya nos han acostumbrado. Claro, es algo ya que ya se ha instaurado en la sociedad, ¿no? En la memoria colectiva. Sí, por ejemplo, ahorita te digo, hacen una parada militar en la plaza y que entonan el himno. O sea, uno que cante a la luz que al surgir en oriente y otro a la luz sonrosada del oriente, hasta desentona. Se entiende, pero lo que él quería era solamente el respeto del autor y plasmar eso. Es lo único que él buscaba, no buscaba generar polémica, lo único que él decía, digamos, mediante mi investigación de tantos años, yo solo quiero decir, o quiero mostrar a la ciudadanía que esto es el premio, él es el que ganó y esta es su obra. Eso es lo que él quería mostrar. Y gracias a esto,
Esta investigación le valió el reconocimiento y el premio Juan Azurduy de Padilla, una medalla, por esta investigación que él hizo, que lo tenía bien merecido por el tema de que él no lo hizo para él, sino para Sucre. Siempre él rescataba eso, o sea, todo lo que hago, todo mi investigación, todo mi tiempo, mi esfuerzo es para mi ciudad. Porque él decía siempre, amo mi ciudad.